Listo, pues si quieres, Lilian, vamos a empezar a Dime. presentar. Veo que se están incorporando todavía algunas personas más. Veo aquí ya entre el público alumnos habituales de la maestría y de las especialidades y algunas personas nuevas, lo cual me da mucho gusto. Pero bueno, aprovechar este espacio para agradecerte a ti. La profesora Lilian Sutton es fundadora, es profesora de asignatura y también supervisora dentro del programa de maestría en el estudio de las adicciones con sus dos especialidades, que es la especialidad en tratamiento, en intervención en tratamiento y la intervención preventiva. Y bueno, ahora estamos con una nueva oferta, estamos lanzando un nuevo diplomado en salud mental con un enfoque psicodinámico, lo cual es una visión que tiene la Universidad Hebraica, es un sello, y queriendo profundizar en estos temas es que te agradecemos que nos ofrezcas estas 3 sesiones de webinar, que son yo creo que de interés para todos. Entonces, bueno, les quiero dejar a ustedes con la profesora Lilian Sutton, agradecerles a todos. Vamos a explicarles un poquito de la dinámica. La dinámica para el día de hoy consistirá de 2 recesos breves para preguntas. Entonces vamos a tener a la mitad de esta sesión un espacio para preguntas y al final otro. Como no podemos encender el micrófono para todos por la cantidad de personas que somos, les pido por favor que escriban su pregunta en el chat. Entonces digo, yo voy a ir recopilando las preguntas. En el primer bloque leeremos una cantidad de preguntas, al final otro, si así les parece bien. Entonces son las reglas para el día de hoy. Les agradezco nuevamente a nombre de la Universidad Hebraica, del Departamento de Bienestar y especialmente a la profesora Lilian Sutton. Entonces ya no te robo más, Lilian. Pues ahora sí, comenzamos. Bueno, pues primero que nada, bienvenidos a todos. Gracias, Joaquín. Gracias por esta invitación a participar en este webinar. Efectivamente, vamos a tratar de voy a dar un breve resumen de lo que es el encuentro psicoterapéutico en estas 3 sesiones. Y efectivamente, si quisiera, voy a empezar a hablar sobre el tema. Como dijo Joaquín, vamos a dar 2 espacios a preguntas para que podamos hacer la sesión más dinámica. Bueno, antes de empezar directamente con el tema, quisiera leerles una brevísima cita sobre este hombre que se llama Julio Muñoz Rubio. Él escribe o escribió en La Jornada y hace muchos años estaba yo leyendo este artículo que le llamó La Duda, y les quisiera leer un breve fragmento como introducción a lo que creo que es importante que podamos tomar en cuenta de qué significa el encuentro analítico. Y les quisiera brevemente leer esta. Y dice, la mediación que dinamiza la relación entre lo falso y lo verdadero es la duda. ¿Sí? Hoy me está tapando esto. Espérenme tantito. Uy, 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 esta cuestión de, déjenme hacer esto, perdón, ya, ok. Uy, ok. La duda es la que despoja la ciencia de rigideces y le otorga un carácter de flexibilidad que que la innova constantemente. Es el elemento que pone en movimiento a la razón y que permite la construcción de los argumentos. Es la condición necesaria para eliminar en la ciencia el maniqueísmo y el dogmatismo. Y ahora sí, quisiera decirles por qué hablar de esta cita como una introducción. Porque creo que como terapeutas, como psicoterapeutas, como analistas, tenemos que tener siempre en cuenta la duda. La duda de lo que creemos que sabemos, la duda de lo que no creemos que sabemos, porque tenemos enfrente a un ser humano con todas sus complejidades. Entonces, por eso creo que para mí es importante empezar con esta cita. Y de esta manera, dar efectivamente entrada allá al tema. Y hablaría de 3 preguntas fundamentales. Independientemente de que
hablo de 3 preguntas, creo que es importante saber que hay muchísimo más preguntas que nos tendríamos que hacer acerca de cómo funciona, de qué es el encuentro analítico, y espero poder contestar estas 3 y además espero que haya mucho más interrogantes acerca del tema. Entonces, yo quisiera empezar con estas 3 preguntas, que es: ¿qué caracteriza el encuentro psicoterapéutico? ¿Qué lo diferencia de otras disciplinas? ¿Y cuáles son los objetivos del encuentro? Quisiera decirles brevemente cómo quisiera hablar, o sea, manejar los contenidos en este webinar. En la primera sesión, ya que nos vamos a ver durante 3 sesiones consecutivas, en la primera sesión quisiera yo abarcar el tema general de qué es el encuentro, qué sucede en el encuentro, cómo es la relación terapéutica, qué pasa, qué errores podemos llegar a cometer, qué lo obstaculiza y qué no, para después entrar en el segundo tema, que es la transferencia, que es un término importantísimo y un fenómeno importantísimo en el proceso psicodinámico. Y en nuestra última sesión hablaríamos de la contratransferencia. Independientemente de que el día de hoy voy a hacer como mención de estos términos, vamos a profundizar un poco más en las otras 2 sesiones. Bueno, entonces, ¿qué diríamos ahora de el encuentro psicoterapéutico? Y es un espacio analítico, ¿sí? En donde nos encontramos dos sujetos en donde ambos traen consigo 2 realidades, la realidad externa y la realidad interna. Ujú. La externa siempre la vamos a ver en términos de cómo se vivencia la realidad, se va a vivir la realidad externa como se tiene estos términos de la realidad interna. Toda nuestra realidad externa eh, está influenciada por esta realidad interna. Está formada a su vez por estas experiencias pasadas, ¿sí? Y una continua tendencia a tratar de entender el presente en términos del pasado. ¿Qué sucede? Muchas veces nos encontramos con críticas a la postura psicodinámica en donde dicen, no, lo que sucede es de que, ¿para qué me importa conocer mi infancia o quedarme en la infancia? Además, el psicoanálisis se queda atorado en la infancia y nomás está como regodeando de lo que sucedió. Y creo que esta es una falsa visión sobre lo que es el objetivo psicodinámico. ¿Qué es lo que sucede en el encuentro analítico? Efectivamente, vamos a ir, ¿sí? Nos vamos a dar un brinco, nos vamos a sumergir adentro de este pasado y de estas posturas infantiles para ver cómo están en el presente influenciando, cómo influyen en nuestro presente y así entretejer nuestro pasado con nuestra realidad presente. Uh-huh. Y el objetivo, ¿sí?, de este proceso es descubrir junto con el paciente las formas que validen sus realidades. Y pongo sus realidades, evidentemente del paciente, que constantemente están en un interjuego, porque la realidad externa va a estar influyendo en la interna y la interna a su vez va a estar influyendo en la externa. Por eso hablaríamos de un interjuego. Es como una danza entre estos 2 mundos, entre la conciencia y el inconsciente. Podríamos decir que, ¿qué es lo que va a diferenciar el encuentro analítico de otras modalidades? Más allá del compromiso emocional que toda relación terapéutica, esperemos, tenga en cualquier aspecto, en cualquier modalidad, en un proceso psicodinámico es requisito que el psicoterapeuta logre una constante proximidad del inconsciente a inconsciente. Uh-huh. ¿Y esto qué significa? O sea, poder estar a tono con el mundo inconsciente del paciente. De alguna manera hay diferentes niveles de comunicación en el encuentro analítico. No solamente lo que me está diciendo el paciente conscientemente y lo que yo capto conscientemente, sino una comunicación que se está dando a nivel más allá de lo que dicen las palabras.
Entonces, nuestra tarea sería como leer entre líneas qué es lo que el paciente me está queriendo transmitir. Ujú. Esto, ¿sí?, me va a permitir, ¿sí?, que pueda existir una atmósfera emocional, en donde se empiecen a desplegar todos estos procesos de la transferencia y la contratransferencia, que eso es lo que me va a permitir acceder a ese mundo inconsciente. Porque la complejidad es de que, ¿cómo voy a acceder al inconsciente si es inconsciente? Entonces necesito utilizar ciertas herramientas para que me puedan llevar, ¿sí?, hacia este camino del inconsciente. Efectivamente, tenemos varias herramientas, la interpretación de los sueños, los actos fallidos. Ujú. Sin embargo, voy a hacer énfasis en este webinar acerca de lo que es la transferencia y la contratransferencia, porque son herramientas que nos van a poder dar un indicio de qué está sucediendo y en dónde está el paciente, ¿sí? Entonces, los procesos transferenciales y contratransferenciales van a formar una parte esencial del trabajo analítico. Y esta es una de las grandes diferencias que podemos encontrar con otras modalidades. Analizar los lazos emocionales inconscientes, ¿sí?, entre las dos personas involucradas es de vital importancia. Sin embargo, es importante saber que somos dos sujetos que estamos involucrados en un proceso, pero en un proceso que va hacia uno solo, que es el analizado. Ujú. Para lograr esto es importante y es de vital importancia, hago la redundancia, hago mucho énfasis en ello, es la regla de la abstinencia. Y aquí hablamos de la abstinencia no como hablamos los adictólogos sobre la abstinencia de las drogas, sino la abstinencia de no responder a las demandas del paciente para que yo pueda desempeñar los roles que esta persona me quiere imponer. Y una vez más, aquí es una de las grandes diferencias que podemos encontrar con otras modalidades, ¿sí? Entonces, el análisis de esto, o sea, para poder trabajar con la transferencia y como consecuencia con la contratransferencia, voy a tener que tener una actitud de abstinencia. Y eso tiene mucho que ver con el encuadre analítico, ¿sí? Que el encuadre terapéutico va a diferenciarse de otras modalidades justo en este aspecto, en el aspecto de la abstinencia. Entonces, por ejemplo, cuando el paciente me dice, bueno, pero tú me tienes que decir qué hacer, pero tú eres el que sabe, pero necesito que me digas que yo sí tengo razón. Cuando el paciente me está demandando que yo cubra una expectativa y yo me abstengo de ello le va a poder permitir analizar cuáles son las emociones que surgen debido a la abstinencia y así poder empezar a trabajar lo que sucede. Normalmente lo que está pidiendo es lo que está demandando es que esas figuras parentales del pasado se pongan en el analista o en el terapeuta y que le den lo que no le dieron o le dieron en exceso. Y esto le va a permitir, el contexto analítico es como un mini laboratorio en donde va a poder reexperimentar lo vivido anteriormente, lo vivido en un pasado, y entonces así poder en este contexto de no juicio, de no valoración, que está lo suficientemente contenido, poder reexperienciar lo vivido, por más doloroso que yo haya sido, y poder empezar a elaborarlo. Otro importante tema que diferencia de otras modalidades es que los síntomas se toman como indicadores, ya sea directos o indirectos, de las causas, mas no los síntomas son lo más relevante.
Ujú. Y esto lo vemos, por ejemplo, mucho en las adicciones. En la adicción, independientemente, ¿sí?, de que existe un comportamiento y una conducta que puede estar dañándolo, lo importante también es estar entendiendo cuál es la función que está teniendo su droga, ujú, su droga de elección, más allá del comportamiento como tal. Ujú. Y esto es una de las grandes diferencias que podemos ver con otro tipo de modalidades. El cambiar los síntomas, el modificar el síntoma, lo que podemos ver y a través de la observación y a través de la experiencia clínica, podemos ver que cuando se quita un síntoma, se sustituye por otro. Entonces, en muchas ocasiones, vuelvo a repetir, y como bien lo dijo Joaquín, soy profesora de asignatura en la maestría y fundadora de ella, entonces el trabajo de las adicciones para mí es apasionante. Vuelvo a regresar a este aspecto del síntoma. En muchas ocasiones nos encontramos que los pacientes dejan de beber o de consumir su droga, sin embargo sigue habiendo este mismo comportamiento adictivo, le podemos decir, porque no se ha entrado a ver las verdaderas causas que están fomentando este síntoma. Por ejemplo, en los grupos de alcohólicos anónimos, cuando se habla de que hay una que hay abstinencia más no sobriedad, se estaría hablando, por ejemplo, de la borrachera seca, que se sigue el mismo comportamiento, nada más seco, sin el alcohol, cosa que se vuelve muy conflictivo. Pero bueno, este es un tema para otra ocasión. Pero bueno, y continúo. Otro, evidentemente, el encuadre, o sea, otra de las modalidades, otro de los aspectos en esta que diferencia al encuentro analítico, a la psicoterapia analítica, es el encuadre. Y el encuadre tiene que ver, es un encuadre en donde más allá que sea un encuadre rígido, que en muchas ocasiones se ve como rígido, no lo es, sino lo que está tratando de hacer, por ejemplo, él mismo, o sea, que se tenga el mismo espacio, el mismo horario, la abstinencia, la regla de la abstinencia, de no cumplir con la demanda del paciente, de no aceptar, por ejemplo, regalos del paciente, evidentemente la confidencialidad, que esa, bueno, esa sí es, esperemos, que sea una característica que va a regir a toda psicoterapia independientemente de su modalidad. Y también esto, y es importante porque lo que yo he visto en otras modalidades, por ejemplo, es que se aceptan, por ejemplo, a familiares o amigos de los pacientes, y aquí vemos que lo que tenemos que hacer es tratar de aislar, ¿sí? Hacer lo más higiénicos, vamos a decir, posible, para que el individuo pueda verdaderamente vertir toda la problemática y todo el sufrimiento que está teniendo. Entonces, tenemos que el encuadre, y no quisiera adentrarme mucho en ello, pero una de las características en el encuadre sería la abstinencia. Uh-huh. Y cuando tenemos un encuadre que se establecen las reglas del juego, por ejemplo, vamos a decir que yo le digo a mi paciente, empiezo a una hora y termino a una hora determinada, y eso siempre sucede, y el paciente siempre llega a su hora, y en este caso se conecta en Zoom, porque ahora con estas modalidades que tenemos las reglas están cambiando, se están modificando, no tenemos todavía bien claro qué sí, qué no podemos hacer, pero bueno, cuando estamos ante esta situación en donde sabemos que mi paciente llega a una hora y se va a una hora, y ese es el horario que tengo contemplado porque psíquicamente ya sabe, y empieza a suceder de repente, aparentemente, que empieza a llegar tarde, 10 minutos tarde o 5 minutos tarde, podemos empezar a tratar de ver, bueno, ¿qué está pasando? Vamos a ver si vamos a poder hacer una interpretación acerca de ello, de qué está sucediendo a nivel inconsciente, que el paciente está teniendo otro tipo de comportamiento. Si yo no respeto ese encuadre y a veces lo recibo 10 minutos más tarde o me quedo 15 minutos más porque se pasó el tiempo,
este tipo de situaciones no las vamos a poder percibir y son muy sutiles que nos van a brindar la oportunidad de ver qué está pasando a nivel inconsciente. ¿Sí? Bueno, ¿cómo podemos definir, ¿sí?, al encuentro analítico? Freud nos dice, evidentemente nos dice muchísimo, estoy tomando un breve párrafo acerca de lo que dice Freud acerca del encuentro, evidentemente es el padre del psicoanálisis, y nos dice que es un pacto entre el analista y el analizado para poder conocer y analizar, por un lado, las exigencias pulsionales, todo este mundo inconsciente, y por otro, las exigencias de la conciencia moral del superior. Una vez más, no quisiera yo entrar a hablar sobre estos conceptos específicos porque quiero hablar de lo que es el encuentro. Pero lo que nos dice aquí, lo que quisiera hacer énfasis aquí es esta descripción que habla de es un pacto entre el analista y el analizado. No del paciente, aunque nosotros hablamos en muchas ocasiones del paciente. Y el paciente es un término utilizado, o sea, viene del modelo médico. Y lo que de alguna manera se ha tratado de introducir, y esto ya lleva muchos años, es hablar del analizado, porque no estamos hablando de la cura, aunque Freud de todas maneras nos hablaba de la cura analítica, para después de decir lo que realmente necesitamos, después de estas demandas que pide el paciente, poder analizar, más allá que curar, analizar cuáles son estos juegos que se están dando entre lo que la cultura, lo que la familia, lo que el super yo está imponiendo y todo este mundo pulsional y cómo se da este entrejuego. Y por consecuencia voy a tener un mayor conocimiento de mí mismo, ¿sí? Más allá que de una cura. Carl Gustav Jung, ¿sí?, psiquiatra suizo, nos dice, es una relación de dos, en donde ambos se van a ver afectados. El analista se encuentra dentro del análisis, tanto como el paciente. El objetivo es que el sujeto adquiera conocimiento de sí mismo y de sus propias peculiaridades y poder honrarlas. Y esto creo que evidentemente también Jung nos ha estado hablando, nos puede definir en varias formas qué es el encuentro analítico. ¿Y por qué tomo esta definición y la compacto? Porque son dos términos que creo que son importantes de trabajar aquí. Jung nos dice, es una relación de dos. Efectivamente es una relación de dos en donde los dos, tanto analista como analizado, se van a ver afectados. Sin embargo, es obligación del analista tener un pie dentro y un pie fuera, y el analizado no. Porque lo que estamos haciendo somos dos personas en función de un otro y de la otra persona que es el paciente. En este caso, el analizado. Jung nos dice que si yo no me veo afectado por mi paciente, tengo que dudar de qué tan profundo ha sido ese análisis. Y es cierto, sin embargo, tengo que tener mucho cuidado en volverme yo, ¿sí?, o que mi paciente más bien se vuelva una herramienta para mi propio crecimiento. Si yo voy a conocer más de mí mismo como adición, qué bien, pero tengo que tomar en cuenta y tengo que tener mucha conciencia de que estamos haciendo un trabajo para el otro, no para mí. Y la otra frase que dice que el sujeto adquiera conocimiento de sí mismo y de sus propias peculiaridades para honrarlas. ¿Y qué nos dice? ¿Por qué creo que es importante esto? Porque nos está hablando de un modelo activo. O sea, sí un análisis,
sí analizar qué pasa, sí analizar todas estas piezas del inconsciente, pero conforme yo voy conociéndome, honrar esto y llevarlo a cabo, ¿sí? Jung habla del proceso de individuación, que es convertirme, sí, y esta es una definición muy pequeña, muy concreta, que abarca mucho más, sí, porque es el proceso de toda una vida, es la tarea de toda una vida, pero el proceso de individuación, que sería cómo maduramos, cómo vamos evolucionando, si es descubrir quién soy realmente y serlo. No nada más descubrirlo, sino ser eso que yo ya descubrí que soy. Lo que signifique eso. ¿Ok? También podemos decir que es el descubrimiento de las relaciones que se dan entre los contenidos de la psique y cómo las diferentes piezas se van acomodando en la conciencia. Entonces, podemos hablar, por eso hablamos de que este es un proceso prolongado, no es un proceso de corto en donde hay una resolución de problemas, que esa es otra de las grandes diferencias que hay con otro tipo de modalidades. No hacemos resolución de problemas, yo no le doy soluciones a mi paciente, sino él va a buscar sus propios caminos. ¿Sí? Y, ok. Otra forma de hablar sobre el encuentro analítico es el encuentro de dos sujetos que comparten un espacio lo suficientemente sólido y confiable para que uno de ellos, una vez más vuelvo a hacer este énfasis, el analizado, logre conocerse a mayor profundidad y tener mayores herramientas para hacer frente al sufrimiento. O sea, que sí tiene el análisis psicodinámico tiene un efecto activo y también tiene un objetivo activo de llevar a cabo ese conocimiento y que no se quede nada más en el espacio terapéutico. Nos posicionamos en un plano, creo que esto es bien importante, y aquí vuelvo con la cuestión, con la cita de la duda, y es posicionarnos en un plano en donde no sabemos qué pasa como terapeutas y acompañar al paciente a lo largo de este proceso para poder leer los elementos internos que nos muestran el camino. Si yo creo de antemano que sé lo que está pasando, difícilmente voy a poder encontrar lo que no sé, porque yo ya supuse, ¿sí? Oye, perdón, que yo ya supuse que sé lo que no estoy seguro que sé. Y entonces vuelvo a hablar aquí de la duda, que la duda esté presente sin que me carcoma, sin que me diga mi ignorante, que esto lo voy a mencionar más adelante. Creo que es una postura de humildad en poder estar frente a una persona que yo de entrada no conozco y que de entrada se conoce más a sí mismo de lo que yo lo puedo conocer. Y eso tengo que tenerlo siempre presente. ¿Sí? Quisiera, Joaquín, me gustaría que interrumpiéramos aquí, si hay algunas preguntas, algunos comentarios que se quieran hacer para seguir con el siguiente tema después. A ver, gracias, Lilian. Ahorita no tenemos ninguno escrito, pero a ver, aprovechemos. Si alguien tiene a este punto alguna pregunta, por favor que nos la haga saber. Ok, una pregunta es que ¿cómo podemos saber cuál es la diferencia entre haber sido como parasitado por un paciente y algo que sí sea una transferencia? Ok, muy buena y excelente pregunta.
Esto lo vamos a estar viendo más adelante a mayor profundidad cuando veamos transferencia y contratransferencia. Sin embargo, creo que es bien importante porque lo que estaríamos viendo es la transferencia, o sea, que el paciente me va a poner algo en mí, pero cómo yo puedo en un momento dado contagiarme de eso que parece ser que el paciente está teniendo. Y aquí podemos hablar de la contratransferencia de dos maneras. En cuanto a, hay algo que me provoca a mí por mis propias heridas, el paciente, y es algo que yo tengo que trabajar en mi propio análisis, en mi propio espacio terapéutico, o es algo que me está tratando de decir a nivel inconsciente para que yo pueda comprender y entender lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando efectivamente hablamos de esta cuestión de que me veo afectado? Y no sé si a eso se refiere a la pregunta. Cuando yo me veo afectado por mi paciente, si yo me puedo contaminar. Jung decía, nos podemos infectar. Y quiere decir que podríamos estar hablando de que hay un ego lo suficientemente, o sea, que no está lo suficientemente fortalecido en donde se está involucrando en un aspecto. Por eso decía yo que es importante poner un pie afuera y un pie adentro del espacio analítico, en donde yo pueda estar lo suficientemente consciente de mí, de saber que lo que me está diciendo mi paciente y lo que está hablando o lo que no está hablando me está afectando y tenga la suficiente conciencia para poder trabajar yo en ello. Efectivamente, esto pasa en muchas ocasiones, ¿sí? Por ejemplo, en los espacios de supervisión, lo que yo hago y trabajo con mucha frecuencia es, ¿qué pasa con la contratransferencia? ¿Qué fue, cómo cree el terapeuta que está haciendo la transferencia y qué está pasando a nivel contratransferencial? Porque esto me puede indicar qué está pasando conmigo, pero también qué está pasando con mi paciente. Pero Okay. no sé si esté aclarada la pregunta. Okay, bueno, ya veremos más adelante. ¿Alguien más? Bueno, una pregunta muy cortita de que quién era la cita de la duda al inicio de tu presentación. Ok, en la presentación la podemos, si quieren se las podemos mandar más adelante, si no ahorita regreso a ella. Okay. Y él se llama, no, es que no me peleé. Ok, es Julio Muñoz Rubio. Ok, otra pregunta es, ¿qué técnicas se pueden utilizar para hacer el enlace emocional? Ok, perfecto. Ok, es una pregunta que va a abarcar todo este webinar, pero voy a tratar de contestarla lo más concreto posible. Lo que voy a tener que hacer es crear este encuadre, este espacio lo suficientemente confiable para que el sujeto pueda tener la posibilidad de sentir que va a tener un espacio con no juicio, con o sea, no haya nada preconcebido en donde pueda vertir toda la información necesaria. Lo que yo requiero es que escuchar, saber que no sé, tener una actitud, como lo mencionaba anteriormente, una actitud humilde. Voy a hablar más adelante, ya más específico, sobre lo que son las competencias psicoterapéuticas. ¿Cuáles son las competencias? ¿Cuáles son las habilidades que tengo que llevar a cabo para poder entablar una relación analítica, ¿sí? una alianza terapéutica en donde haya de entrada una confianza en que yo puedo brindarle el acompañamiento necesario sin ser enjuiciado. Y una última antes de proseguir, que ¿a qué te refieres con conocer peculiaridades y poder honrarlas? Ok. Nomás déjame que me quede aquí. Bueno, bueno, luego veo. Es que la cuestión tecnológica no se me da mucho, pero bueno. A lo que me refiero con las peculiaridades son
¿Qué es el mundo inconsciente? Así como, a ver, Jung nos habla de una estructura psíquica en donde hablamos de que existe la parte consciente, la parte inconsciente, y en donde hay en este mundo inconsciente podemos hablar de que están todos estos contenidos inconscientes que están influenciados ya sea por aspectos de la infancia, pero también aún nos habla de otro estrato en el inconsciente. Habla de un inconsciente personal, pero también nos habla de un inconsciente colectivo, en donde todos somos partícipes de ese inconsciente, en donde radican todos estos patrones que le llama él patrones universales. No quiere decir que todos lo manejamos de la misma manera, pero hay ciertos patrones a nivel de emociones, a nivel de pensamientos, a nivel, por ejemplo, él habla mucho de los arquetipos, que el inconsciente colectivo está formado de estos arquetipos. Esto es algo que va mucho más allá de este tema, pero cuando hablamos de los patrones arquetípicos, lo que nos está diciendo Jung es que están influenciados por un inconsciente colectivo que a su vez está influenciado por un inconsciente personal. Entonces, en el inconsciente personal radican todos estos elementos de la infancia reprimidos, que si yo empiezo a conocer todas estas pequeñas particularidades que le llama a estos complejos, que también le llama los complejos, tiene que ver con cómo son las relaciones parentales, cómo son las relaciones de envidia, cómo son las relaciones de competencias, qué es lo que yo vivo a nivel de emociones que se han reprimido, o cuando Jung dice descubrir quién realmente soy, es empezar a entender cuáles son los patrones culturales que me han influido y que han influido en mí, ¿sí? Y que yo he creído que han sido parte mías. Pongo un ejemplo muy breve el caso de una paciente en donde tenía una carrera, ¿sí? En donde creía que eso era lo que tenía que ser. Y finalmente, en una pregunta, le dije, bueno, ¿y cómo fue que elegiste tu carrera? Y me dice, siempre quise ser diseñador. Y conforme fuimos entrando en el proceso analítico, me dice en una ocasión, es que mi padre, teniendo ella una relación muy intensa con el padre, me dice, me di cuenta que, que mi padre, pues lo que más le hubiera gustado en su vida es ser diseñador. Y entonces, wow, me estoy dando cuenta que yo por eso lo fui. Y ya había una inconformidad en su profesión. Entonces, ¿qué fue lo que fue sucediendo? Que a través del proceso fue deslindándose de esa influencia tan importante que era, porque la imagen del padre era sumamente importante, para poder empezar a descubrir qué es lo que realmente quería. Y sabía que eso no era lo que quería para sí mismo a nivel profesional, y empezó a tener otro camino. Entonces, no es suficiente saber y entender que eso no era lo que ella quería y que estaba influida por el padre, a llevarlo a cabo. Y esa es la parte activa, ¿sí? Joaquín, ¿continuamos o hay algo más? Yo creo que las dejamos para el final. Mejor continuamos, Lilian, y ya ahorita te hago otras preguntas, porque si nos han llegado algunas más. Ok, bueno. Eh, quisiera, aquí voy a empezar a hablar de lo que es el análisis. O sea, ¿qué significa el análisis? ¿Qué es? Una vez más, este encuentro analítico, cómo analizar. Y quisiera tomar del griego esta palabra, este concepto anelín, que quiere decir disolver.
Ujú. ¿Y qué significa disolver? En otras ocasiones he visto que significa destapar. Ujú. Y lo que en la experiencia analítica se puede vivenciar, ¿sí? Y esto sucede con mucha frecuencia, ujú, es como que si la persona se rompiera en pequeños pedacitos y por un tiempo se siente como que si hubiera más confusión, más afectos intensificados, más energía caótica y violenta que se destapa tanto en los sueños y en las fantasías, inclusive en las relaciones interpersonales. En muchas ocasiones se vuelven más violentos. Dice, bueno, no sé qué está pasando, no sé si me está sirviendo el análisis, cada vez me siento peor, porque lo que sucede es que debido a que han habido actitudes, identificaciones y dinámicas psicológicas que se han sustentado en una sensación de identidad. Ujú. Como por ejemplo, esta cuestión, vuelvo al ejemplo de esta persona, en que se identificaba y su identidad, además, porque para ella su profesión era sumamente importante, se identificaba como una diseñadora. ¿Y qué iba a pasar si dejaba de serlo? Entonces, al estar entrando en este proceso de poder conocerse y de poder ver cuáles son estas dinámicas familiares, cuál ha sido la relación con el padre, con la madre, cómo se fue gestando toda esta identidad de decirse a sí misma que lo más importante era una profesión y saberse, además, exitoso, con unos parámetros bastante altos. En el momento en que empieza a ver que esto no es lo que realmente estaba deseando para sí, empieza a ver, ¿sí? Esta gran confusión, empiezan a haber enojos, empiezan a haber estas emociones que se vuelven caóticas, que parecería ser que no tienen como ni principio ni fin, y inclusive se le puede llamar una psicosis controlada, que son momentos que aparecen en el proceso. Y no es de que aparece y se van y se acabó, sino efectivamente se vuelve un proceso, es como adentrarse cada vez más a niveles más profundos de la psique para poder ir encontrando qué es y quién es esta persona. Entonces, sí, hablamos de una disolución de identidades que en muchas ocasiones nos las impusieron y se impusieron en una forma tanto nuestra cultura como nuestras figuras parentales. Ujú. Aunque nosotros vemos, o sea, esto de creer que yo elijo, ujú, y que yo tengo el libre albedrío, pues tenemos un libre albedrío bastante acotado, porque estamos sujetos a estas grandes influencias del inconsciente. Entonces, poder entrar en contacto con esto es un golpe muy fuerte a lo que le diríamos a nuestro narcisismo, de decir, ¡ah! Yo creía que era esto y me estoy dando cuenta que no es nada más esto, sino es esto otro. Uh-huh. Entonces, es un proceso de estar disolviendo, ¿sí? Roles, identidades, vuelvo a repetirlo, que estábamos sobreidentificados con ellas. Uh-huh. Entonces, al estar en el inconsciente reprimidos aspectos que no estaban dentro de la conciencia, empiezan a irrumpir. Lo que vamos haciendo en el trabajo analítico es ir reforzando y trabajando con un yo que le llamamos el fortalecimiento del yo, para que ese ego pueda estar lo suficientemente sólido para entrar a estos mundos inconscientes, adentrarse, entrar, tocar aquello que fue muy doloroso o que fue doloroso o que era algo muy apasionante, pero lo reprimió y fue doloroso reprimirlo, y entonces poder contactar con todas esas pasiones para poder traerlas a la conciencia e integrarlas. Para ello requiero de un ego lo suficientemente sólido. ¿Cómo voy a ir fortaleciendo a ese ego?
es a través del proceso en donde tengo la posibilidad de hacer análisis continuos que me permiten llevar a cabo este proceso acompañado. Y aquí hablaría yo de los riesgos del análisis. Y la importancia, y cuando hablo de los riesgos en el análisis, tanto para el paciente, pero también como para el analista. Si el paciente está entrando en este espacio, por ejemplo, estaríamos hablando aquí, ya no es de esto, y lo pongo entre comillas, psicosis controladas, pero cuando estamos hablando de pacientes muy vulnerables, con yos muy débiles, que tienen proceso, o sea, que hay una patología severa, entrar, por ejemplo, a lo que es la interpretación de sueños o a empezar a adentrarnos a estos mundos del inconsciente que pueden llegar a ser muy caóticos y no hay la suficiente fortaleza yoica, puede haber un quiebre psicótico. Entonces tenemos que tener la posibilidad de saber y de entender cuándo sí y cuándo no. En muchas ocasiones podemos estar adentrándonos en un mundo que no conocemos y que no sabemos cómo se va a poder recuperar. Esto en cuanto al paciente, pero en cuanto al analista, la importancia tanto de la formación, ¿sí? De tener un entrenamiento serio, formado, con conocimientos, y el propio análisis, el propio proceso terapéutico, le van a brindar las herramientas para poder enfrentar todos estos movimientos que se llevan a cabo en el proceso analítico. Estamos hablando de que puede llegar a haber mucho sufrimiento, mucho caos, y entonces tener la posibilidad como terapeuta de contener todo eso que está depositando en el contenedor el paciente. Y aquí les quisiera dar esta imagen, ¿sí? De un cuadro del siglo XV, en donde aquí se está hablando de la transgresión de Ulises, de los límites del conocimiento humano establecido por los dioses, que invoca el torbellino por el cual su barco es destruido. Y para mí esta imagen me dice mucho de lo que puede llegar a pasar en el mundo inconsciente. Se resquebrajan las estructuras, no sé en qué creo, ya no sé quién soy, y esto llega a ser muy doloroso y puede llegar a ser generar muchísima ansiedad, porque ya no se sabe hacia dónde. Lo que antes me funcionaba ya no me funciona. Y entonces llega el momento en que me siento muy vulnerado. En esta parte del proceso, en muchas ocasiones se aborta el proceso analítico. Por eso es importante que se pueda llegar a tener una alianza firme con el paciente, una alianza terapéutica firme, en donde cuando hablamos de un contrato, no es que haya un contrato firmado, ni mucho menos, al menos yo eso no lo hago, podemos hablar de así como convenimos que se va a terminar, o sea, que estamos empezando un proceso analítico, en el momento en que el paciente así lo decida y quiere terminar, dar por terminado el análisis, hablarlo, decirlo, para ver qué es lo que está sucediendo. Siempre el paciente tendrá la última palabra, siempre vamos a honrar el deseo del paciente sin coartar, ni mucho menos, pero poder entender qué es lo que está sucediendo. Y en algunas ocasiones la decisión es, hasta aquí llegué, ya no quiero más. Y es muy aceptable. Y tenemos que aceptarlo, eso por más doloroso que eso signifique. ¿Sí? Gracias, Lilian. Entonces, ¿crees que podamos aprovechar ahorita ya? Estamos cerca para preguntas, porque hay algunas. Ok. Ok. Entonces, podríamos, mira, alguien dice, actualmente curso terapia breve. ¿Considera usted esta última un nuevo paradigma o caminos opuestos? ¿O qué relación hay en estas terapias? ¿Pueden ser hermanables?
Excelente pregunta. De entrada, podría decir que podrían ser hermanables sí y siempre y cuando tengan la posibilidad de saber que hay objetivos muy concretos. Sin embargo, en una psicoterapia profunda, en una psicoterapia psicodinámica breve, se entabla una comunicación con este mundo inconsciente. Ahora, lo que yo he visto, la experiencia que yo he tenido, yo no doy psicoterapia breve, pero lo que yo he visto con los pacientes, perdón, con los terapeutas a los que he supervisado que dan psicoterapia psicodinámica breve, lo que pasa es de que no es suficiente y el paciente sigue en terapia. Sé que hay ciertas instituciones que tienen que estipular esto. Yo preferiría este tipo de modalidad y que se pudiera llegar a institucionalizar. eh, a veces son de 10, 12 sesiones, 15 sesiones, pero lo que se trata de hacer va más allá del manejo del síntoma. Entonces, creo que no estaría en contraposición, ¿sí? Ni estaría en contra de ello. Gracias. Gracias. Otra pregunta es, ¿cómo puedes identificar a fondo la fortaleza yoica de un paciente? Bueno, ¿cómo se va pudiendo? Esto es a través del proceso. No lo voy a poder saber en una entrevista, lo voy a ir conociendo a través del proceso terapéutico, aunque ¿cómo lo voy a poder saber? ¿Cuáles son, cuáles son las características que tiene un yo, vamos a decir, fortalecido? En donde estamos hablando de un juicio de realidad, qué tanto juicio de realidad existe, cómo está visualizándose a sí mismo, si se ve como una víctima o no se ve como una víctima, cómo ha enfrentado las vicisitudes de la vida, cómo ha enfrentado las problemáticas en su vida, ¿sí? Cómo maneja la intensidad de las emociones, ¿sí? Qué tanto y sobre todo qué tanto juicio de realidad hay acerca y qué tanta conciencia hay acerca de su mundo interno y cómo ha ido trabajando con sus emociones que tienen. Esa es parte del mundo interno, las emociones, cómo ha trabajado con sus emociones. Esto es lo que nos podría empezar a brindar la posibilidad de entender qué tanta fortaleza yoica hay. No es lo mismo un ego rígido o un yo rígido que un yo fuerte. Cuando estamos viendo a un yo rígido, es difícil que pueda contactar con las emociones, es difícil que pueda entrar en su mundo interno. Y cuando hablamos de un ego fuerte, de un yo fuerte, estaríamos hablando que puede existir la posibilidad de entrar y salir en este mundo de las emociones, de estas creencias, de estos mundos internos y poder dialogar a nivel consciente con ello. Gracias. Ahora también nos preguntan, en casos de violencia de género, ¿cuál puede ser el manejo de la intervención? Ajá. Yo creo que no varía en cuanto a la violencia de género. Lo que sí podría decir, estamos hablando de si existe una situación de crisis, trabajar en la intervención en crisis, ver qué es lo que está sucediendo, poder comprender cuál es la situación y sobre todo si la persona está en riesgo, poder ayudar a llevar estrategias muy específicas para que el riesgo se pueda llegar a evitar. Si existe la crisis, cuando existe la crisis, difícilmente se puede empezar a trabajar analíticamente. Entonces, lo que estamos haciendo es efectivamente ver a dónde está el paciente, qué es el requerimiento del paciente y poder entablar primero una relación de apoyo y de ver qué es lo que está sucediendo ante la situación de crisis.
para evitar el riesgo. Gracias. Más adelante sí poder empezar a trabajar en una postura psicodinámica. ¿Nos podrías decir cuáles son las diferencias analíticas en cuanto a técnica entre el abordaje freudiano y el junguiano? Bueno, en el abordaje freudiano estaríamos hablando efectivamente del análisis de la transferencia. El análisis de la transferencia es primordial y es básico en el abordaje freudiano. También existe la interpretación, o sea, las técnicas de interpretación de sueños, la asociación libre, y estas también son técnicas que se utilizan en el abordaje junguiano. Sin embargo, por ejemplo, en la interpretación de sueños se manejan más que técnicas diferentes, porque no es que sean técnicas diferentes, sino hay una aproximación, podríamos decir, hasta cierto punto diferente, porque Jung nos habla mucho de que los sueños son compensatorios, que lo que nos está brindando el sueño es un aspecto del inconsciente que nos quiere decir que necesita, ¿sí?, este trabajo. Evidentemente existe esta cuestión de poder entender hacia dónde nos quiere llevar el sueño. Tiene una función teleológica, que tiene una finalidad el sueño y no, a diferencia del análisis de sueños de freudiano, en donde se habla de estos deseos reprimidos y que se dirige básicamente a todo lo que es las figuras primarias. Tanto en el abordaje terapéutico como en el abordaje de la interpretación de los sueños en el contexto junguiano, se va a entender cuál es la finalidad tanto del síntoma como del sueño. Esto sería básicamente una de las técnicas que utiliza mucho el abordaje junguiano, es la activación, la imaginación activa, por ejemplo. Esta es una de las técnicas que maneja, que habla sobre que esto se utiliza mucho en conjunto con la interpretación de los sueños, ¿sí? La imaginación activa. Ok, a ver, tenemos dos preguntas. Yo creo que nos da tiempo de una pregunta más y ya las que sigan ya las vemos para la siguiente reunión, para que nos dé tiempo de terminar puntualmente. ¿Cómo podría un terapeuta o se puede un terapeuta desentender de su propio mundo en el espacio terapéutico con esta? Claro, y creo que es una excelente pregunta. No, definitivamente no, no somos una tabula rasa. No sé, y esto tiene que ver con la contratransferencia. Primero, y bueno, con la transferencia y con la contratransferencia, efectivamente somos seres humanos. De entrada somos seres humanos que sentimos, que tenemos reacciones. Sin embargo, lo único que tenemos que hacer es poder aceptar que tenemos ciertos aspectos, o sea, vamos a tener, por eso Jung nos hablaba mucho de vamos a ser afectados por nuestros pacientes, pero la gran diferencia es de saber y de reconocer que puedo ser afectado por mi paciente, de forma positiva o de forma negativa, porque, y no actuar lo que estoy sintiendo, sino poder llevarlo a un contexto fuera del análisis de mi paciente para poder trabajar en ello. Definitivamente no somos una tabula rasa. De hecho, y yo creo que esto lo manejan, yo creo que todos los analistas con un enfoque psicodinámico, es lo que cura es la relación. El poder saber que tengo enfrente a un ser humano que me puede llegar a entender y y cómo me afecte lo que está pasándole a mi paciente va a ser un trabajo que voy a tener que yo hacer en una forma independiente. Pero definitivamente sí me afecta, sí voy a ser afectado
por mi paciente. Y esto es algo que con mucha frecuencia se nos decía, y yo recuerdo en la facultad que nos decían, es que tienen que ser ustedes fríos y no pueden demostrar emoción, y cosa que verdaderamente esto no se llevaba a cabo tampoco. Aunque lo decían y lo pregonaban los psicoanalistas que lo decían, no se llevaba a cabo. Cuando yo empezaba a ver que no era lo mismo lo que se pregonaba, se dejó, o sea, se dejó de hacer, porque esto no es humano. Lo que estamos hablando es de una relación humana. Ok, perfecto, Liliana. Yo creo entonces que para quedar con el tiempo del webinar lo dejamos hasta acá. Vamos a empezar la siguiente sesión, yo creo que con las preguntas de Rafa y de Fabián, pero Okay. creo que por ahorita, bueno, es agradecerles a todos por su participación, por haber estado acá y decirles que, bueno, vamos a tener una segunda y una tercera para que podamos continuar con tu presentación, con todos los temas, con lo interesante que está. Y entonces, pues, hasta aquí muchas gracias, Lilian. Nos vemos a la próxima. Gracias a todos ustedes. Gracias a Y todos ustedes por estar y por sus preguntas. Muchas gracias. perfecto. Bueno, pues hasta luego. Bye. Bye.